Bueno, desde México la tenemos a ella, una voz que marcó generaciones. Marina Huerta, un placer tenerte acá, bienvenida a este espacio. Ay, Julián, muchísimas gracias. Qué lindo estar con ustedes. Y pues yo feliz, ¿qué te puedo decir? Muy contenta de poder conversar, charlar y echar chisme, como decimos acá. Echar chisme, qué lindo, me gusta ese término. No hay tanta Muy bien. diferencia entre México y Uruguay en las palabras, aunque parezca que sí. Un país que me encanta, ya Ajá. te digo, me encanta. Nunca viajé, me encantaría ir a visitar, pero me encanta, es un lugar hermoso. Ah, te va a encantar más cuando puedas venir. Yo sé que vendrás pronto, ya Ojalá, verás. ojalá que sí. Bueno, la verdad que es un placer, la verdad, tenerte acá. Para mí, aparte, es muy importante. Fíjate que marcaste muchísimo varias generaciones. Una de ellas es la mía, con lo que es referencia, sobre todo, a los Simpsons. Pero no solo los Simpsons. No solo los Simpsons. Me gustaría, bueno, primero que nada empezar charlando un poquito de los inicios, de cómo vos arrancaste en este mundo del doblaje, de todo lo que es la carrera en sí, de lo que es ser actor de doblaje, que es enorme y que tiene muchísimas condicionantes y muchísimos caminos. ¿Vos te acordás el momento exacto ese en el que vos descubriste que querías ser actriz de doblaje? Pues en realidad yo lo que quería y siempre he querido es ser actriz. Entonces, bueno, los que son actores o artistas, digamos, ¿no? Bailarines, músicos, etcétera, saben que este es un trabajo como muy eventual. O sea, de pronto tienes oportunidades de estar en compañías o en proyectos, etcétera, pero luego hay meses en donde nada, ¿no? Tal Entonces, cual. en este momento de mi vida, yo tenía alrededor de 20 años, por ahí más o menos, sí, 20 años, y estaba en una compañía de teatro, teníamos una temporada, ya estábamos a punto de terminar temporada. Creo que ya había dejado la universidad para ese entonces, o estaba a punto de dejarla, porque yo sentía en ese momento que mi vida se me iba, ¿sabes? Así como que no estoy haciendo nada y se me va el tiempo y bueno, no sé por qué siempre nos da eso a cierta edad, Tal cual, que dices, ya, es muy se común. me va la vida, ¿no? Ajá, exacto, como que dices, no estoy haciendo nada y te entra así como que una angustia cronométrica. Y el caso es que en la compañía de teatro donde yo estaba, que ya te digo, estábamos a punto de terminar, había dos compañeros que estaban en doblaje, ellos ya trabajaban en doblaje. Ajá. Y entonces me dicen, oye, pues, ¿por qué no vas sabían que estaban dando unos cursos en una compañía, lo cual en aquel entonces era como muy extraño, no era común que se Ok. estuviera dando capacitaciones para doblaje. Me dicen, ¿por qué no vas y aprendes? Y bueno, pues a lo mejor te funciona algún día, ¿no? Yo dije, bueno, pues sí, o sea, ya no voy a tener nada que hacer, voy a desayunar y me voy a desocupar. Entonces, bueno, acepté la convocatoria, empecé a ir, eran gratuitos los cursos, empecé a ir a esta compañía, porque yo creo que en aquel entonces el doblaje en México, fíjate que yo creo que pasaba por un bache de que necesitaban más o sea, voces diferentes. Ok. Y dijeron, no, pues hay que abrirnos y que venga gente nueva y a ver qué pasa, ¿no? Bien. Sobre todo jóvenes, fíjate, porque creo que fue, claro, yo en ese momento ni cuenta me di, ¿no? Pero yo creo, ya viéndolo en retrospectiva, que fue el momento en el que si hacen un poco de historia de los materiales que se veían en la televisión en aquel entonces, antes como que los estelares y los protagónicos de los programas eran personas que aunque eran jóvenes porque tenían alrededor de 30 años, se veían ya como muy grandes, Claro, ¿no? era otro, Se veían sí, como era de otro estándar. 40. Tal cual, tal cual. Y de pronto empieza a surgir esto de Risky Business y de toda esta gama de películas en donde el protagonista es un joven, muy joven. Realmente se ve muy joven, alrededor de los 20. Y entonces yo creo que en el doblaje dijeron, pues es que de esas voces no tenemos. O sea, Claro. no había en el catálogo, ¿no? De voces. Había dos que tres nada más, porque pues antes salía el hijo y eran personajes muy pequeñitos, pero de pronto empezaron a ser los protagónicos de los proyectos y no tenían voces jóvenes. Entonces fue yo creo que ese momento histórico y se abren entonces a que lleguen jóvenes a capacitarse, y porque pues sí, claro, hay que capacitarse, hay que aprender a hacerlo, y ahí es cuando yo entro. Pasa de ser Yo la como un verdad, mercado un poco más cerrado en ese punto a justamente lo que decís, a abrirse a oportunidades a gente joven por una necesidad del mercado, en realidad, no sí, por tanto, supuesto, claro, si no hubieran tal cual, necesitado, tal cual. pero ni locos se abren, ¿sabes? Tremendo. Porque y sigue siendo un medio como que bastante cerrado, ¿no?
Y el caso es que, bueno, yo honestamente en ese entonces no pensaba dedicarme al doblaje. O sea, yo decía, bueno, lo voy a aprender porque me Claro. gusta aprender, me Lo gusta estabas haciendo como para aprovechar conocer. ese tiempo libre y dijiste, bueno, es algo más, siempre suma aprender algo más, sin duda, Y pero yo bueno, lo que pensé increíble. fue que en México el cine nacional hasta Amores Perros el audio era nefasto. Claro. Y entonces era muy probable que tú te tuvieras que doblar, ¿no? Porque la verdad que no servía nunca O el sea, audio lo mexicano, pensaste es como, asqueroso. claro, lo pensaste como para eso, como que te podría tener rentabilidad de negocio por la calidad de lo que escuchabas y no tanto por el mercado en general del doblaje. Y porque si yo eventualmente algún día hacía cine, pues tenía que saber hacerlo por si Claro. me tocaba doblarme a mí misma, Ah, ¿no? O sea, que eso, no fuera la exacto. primera vez, A eso iba, tremendo. que luego así pasa. Hay actores que nunca han hecho doblaje y les toca por alguna razón doblarse y Claro. sufren muchísimo, Y es ¿no? tremendo En cambio, ya cambio. cuando Sí, sí. sabes, claro, es otra Es cosa, otra cosa. ¿no? Y entonces cuando ya lo sabes, bueno, pues ya como que no sientes tan fuerte el tener que hacerlo eventualmente, ¿no? Entonces, más que nada, por eso lo hice. Y la verdad es que me fue gustando mucho. Y fíjate que yo creo que los directores que estaban dando el curso, que eran dos, Carlos Magaña y Maynardo Zavala, que son Ajá. así como que actores muy connotados aquí en México, algo vieron en mí, fíjate, porque muy rápidamente, no recuerdo si fue a la misma semana, pero pone que a la siguiente, ya me empezaron a dar trabajo, o sea, ya llamados. No, Entonces, increíble, increíble. yo iba el fin de semana, el sábado, a tomar la capacitación, digamos, y entre semana ya empezaba a hacer mis pequeños llamaditos, ¿no? Y bueno, al principio es un shock, o sea, sí te pones súper nervioso, o sea, hay un término acá que usamos los directores, o bueno, el gremio en general, cuando recién entras, estás muy verde. Muy verde. Porque, ajá, o sea, todavía no estás maduro, ¿no? Como la fruta, que estás verde. Tal cual. Porque se nota en tu voz, se nota en que estás tímido, que te tragas la voz, pero aún así, con todas esas problemáticas, digamos, de que estás nervioso, de que no lo dominas bien, de que no sientes la presión, Sí, 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 porque todo. además en aquel entonces grabábamos todos juntos. Eso, Entonces, bueno, eso te iba a consultar cómo era esa experiencia de grabación, pero no, una locura. O sea, que era con guiones cada uno en ese momento, y un no, no, mismo no, micro o había algo. una atril grande. O sea, imagínate el atril de músico, pero Sí. grandote, de madera, que parecía más bien como, seguro en Argentina hay estos bares o cantinas o, bueno, lugares de alcohol, Sí. en donde es una barra y abajo tiene un estribo que pones la pierna como para Ah, descansar. sí, 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 ¿Sí tienen ubico. ahí? Sí, 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 sí. Ah, bueno, imagínate algo así, una barra con su estribo abajo, Me- pero en la barra no solo es recta, sino tiene una tabla Para ponerle las donde ahí letras, claro, descansabas las hojas, claro, exacto, claro. ahí descansabas todo el libreto. Y había atriles de todos tamaños, había unos largotes como de 2 metros, había otros más pequeñitos como de 1 metro, ponle, Increíble, ¿no? qué Pero increíble. ahí en ese largo del atril, en medio estaba el micrófono, en su pedestal, un micrófono de estos viejos. Y entonces a lo largo del atril es que todos nos íbamos poniendo, pues si eras tú solito, pues estabas de frente, pero si éramos varios, pues te ponías de lado, ahora sí que como los platters decíamos, ¿no? Sí, Los grupos estos musicales de ta, cara, ¿no? Para que cupiéramos todos lo más cercano al micrófono posible. tremendo. Incluso, así como en las radionovelas, si tú hablabas, porque yo todavía entro cuando era el sistema óptico, que ves que cortan la película en Sí. cachitos Y vas y solo es un grabando, claro, cachito. claro. Estaba bueno igual, Entonces, tenía sí, la verdad una era mística interesante. toda esa uso, pues, ¿no? De la misma especialidad para irte familiarizando con la terminología, darte cuenta qué es lo que pedían los directores, por qué sí, por qué no, porque además tú lo ves y dices, ay, pues ya quedó a toda madre, ¿no? Y luego ves que el director dice, otra vez, porque tal y dices, pero ¿por qué? Si Claro. quedó re bien. Entonces, ir conociendo a cada director, qué le gusta a uno, qué le gusta al otro. Era, ¿cómo te diré? Era todos los días aprendías mil cosas Nada, nuevas. increíble. O sea, era apasionante de verdad. Vos descubriste ahí un mundo mucho más complejo y mucho más Sí, mágico, digamos, que lo que pensabas en principio que era como una utilidad a tu carrera actoral, era eso, o sea, una utilidad más y al totalmente. final terminaste descubriendo un mundo que el mundo de la actuación, de lo que es doblaje, esa actuación de doblaje, es increíble, o sea, es increíble y tiene
de todo. Totalmente. De todo, Y aparte, ya, o sea, pasando este periodo de adecuarte a la terminología, al sistema, a la técnica, etcétera, empiezas a descubrir lo que realmente a mí me enganchó en el doblaje, es que puedes en el mismo día, la misma semana, hacer diferentes personajes. Claro. Contrastando otras disciplinas que pues estás en un proyecto y solo haces ese personaje, Sí, ¿no? sin Estás en duda. una película y pues solo estás haciendo esa película, aunque sean 6 meses de filmación, Tal cual, ¿no? tal cual. De rodaje. Y la telenovela pues es igual, estás solo en ese personaje, aunque sean 200 capítulos, Sí, que ¿no? sí, que- En cambio aquí en el doblaje no. Claro. Podías estar en 3, 4 series distintas, películas, documentales, lo que quieras, en la misma semana o incluso en el mismo día, y eso para mí era mágico. Tremendo. ¿no? En eso que vos comentás, vos actuás y obviamente la actuación es súper compleja, tenés que meterte mucho en personaje, tenés que estudiar mucho al personaje que te toca. Muchas veces cuando es interpretar a alguien reconocido o alguna figura o alguien de algún cómic, vos tenés que meterte en ese personaje, tenés que no solo actuarlo a nivel vocal, sino que tenés que gesticular, tenés que conectar con los otros actores a nivel visual. Pero en lo que es la actuación de doblaje, o sea, toda la parte de doblaje, esa primer condicionante que vos podés tener varios personajes en una misma grabación, me parece una locura, porque tenés que cambiar el chip, como decíamos muchas veces acá, cambiás el chip de una cosa a la otra, o mismo a veces te respondés a vos misma con otro personaje y estás hablando con vos misma. O sea, eso me parece, Sí, 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 me sí, parece sí. tremendo. Y además que no tenés la parte de gesticulación, que eso a mí al menos me resulta mucho más fácil para actuar, la parte de gesticulación. Y que otra persona gesticule con vos, por más que vos podés tener una instancia de grabación en conjunto, en realidad al fin y al cabo es tu voz. Y tenés que transmitir todos esos gestos y toda esa actitud solo con tu voz al espectador. Entonces Claro, es claro. mucho más complejo, es mucho más sacrificado todo. Mucho más complejo y bueno, en un principio, como te digo, grabábamos todos juntos, entonces sí estabas escuchando la réplica que le llamamos los actores, Sí. ¿no? O sea, yo hablo y uno me contesta Para y estoy tener una guía, escuchando claro. lo que me contesta y se da lo que en teatro llamamos este nivel de tono, o sea, agarras el tono que te está dejando el otro, él agarra el tono que yo le estoy dejando, me refiero a nivel de intensidad emocional, etcétera, ¿no? Bien. Eso pues te ayudaba mucho a la hora de grabar. ¿Vos considerás que esa formación teatral que tenés influyó bastante en lo que vos das como resultado final a tus personajes en doblaje? ¿O si no hubieses tenido tu formación teatral, ahora entendiendo cómo es el mundo de doblaje, considerás que hubiese sido lo mismo? Quizá hubiese sido lo mismo, pero el inicio hubiese sido muchísimo más tortuoso. Es Claro, decir, claro. cuando la gente tiene talento, o sea, cuando traes algo dentro, bueno, pues ya lo traes y eso, pues digamos que naces con eso, ¿sabes? Exacto. Y únicamente a lo largo de tu vida, dependiendo tus estudios y lo que vas haciendo, lo vas potencializando y lo vas puliendo y lo vas sacando. Si yo no hubiera tenido esta experiencia previa, al llegar al doblaje hubiese tenido que aprenderla, que adquirirla de alguna manera para poder hacer doblaje y eventualmente tal vez hubiese sido el mismo resultado, pero al cabo de muchísimo más tiempo. Tal cual, ¿no? tal cual. Por eso sí es como muy recomendable, si se quieren dedicar a cualquier disciplina de estas, bueno, ve adquiriendo estas herramientas histriónicas sobre todo, que más que nada, o sea, no te van a enseñar a llorar, te van a enseñar a utilizar todas las herramientas que tienes en tu cuerpo para poder conectar con las emociones a voluntad, pues. Exacto. O sea, no son Generarte técnicas, son propios técnicas que estímulos. existen. Claro, sí, sí. Así es. Increíble. Y entre ellos, pues sí, vas a aprender a lo mejor la técnica de reír, la técnica de llorar, la técnica de enojarte, ¿sabes? Pero más que nada es esto, es ir adquiriendo estas herramientas para que lo que ya tienes en tu cuerpo lo puedas utilizar de inmediato. Exacto. Y no haya esto, que es lo que comentábamos hace rato antes de estar a cámara. Así, Porque hablamos antes, chicos. Este hablamos un proceso, poquito. exacto, hablamos antes, ¿eh? Este proceso evolutivo que tienes en otras disciplinas, ¿no? Cuando te llega un ofrecimiento para hacer cine, te dan el guión de 3 meses antes y tú lo puedes preparar y todo, que es lo que vemos que hacen los actores en Hollywood, por ejemplo, ¿no? Claro. Y bueno, tienen todo tiempo y capacidad de preparación de un personaje y por eso salen cosas tan maravillosas que hacen, ¿no? Los actores de cine, por ejemplo. En teatro es igual. Conforme Sin duda, vas sin ensayando, duda. pues vas mejorando
la ejecución del personaje, por supuesto, Claro. en unión con el Y director. fidelizás ¿no? incluso ese personaje de otra manera a la gente le llega de otra manera, justamente por eso, por todas esas condicionantes que vos nombrás que son clave para lograr ese Mira, cometido. para que a la gente que nos escucha le quede un poco más claro, piensen en alguien como Johnny Depp, por ejemplo. Sí, Él actorazo. se da todo el tiempo del mundo para pensar en cada personaje de tal suerte que decide de qué color tiene el cabello, cómo lo va a tener, si corto, largo, con rastas, con qué, cómo camina, cómo se ríe, Tal cual. Sí, o sea, todo este trabajo no lo puedes hacer en un minuto. Sí, O sin sea, duda. se ponen a pensar, a decidir, a meterse en el personaje y hacer una verdadera creación de un personaje. Y no hay un Nos ha personaje de Johnny pasado, Depp que no recuerdes. por ejemplo, y aparte lo padre, y por eso casi siempre lo pongo de ejemplo, es que son muy diferentes uno del otro. Claro. ¿Sabes? Claro. No solo por el maquillaje, tal vez, que en algunos utiliza maquillaje o las cosas así de impronta, ¿no? Que el color del pelo y tal, sino realmente la vida del personaje es completamente diferente una de la otra. Tal cual. Entonces, esos trabajos son, la verdad, que muy meritorios y bueno, eso es lo que se hace en la mayoría de las disciplinas de la actuación. En el doblaje no tenemos que hacer todo eso, en primera porque ya alguien más lo hizo por nosotros. Sin ¿no? duda. O sea, ya alguien más lo hizo y lo único que hacemos nosotros es como recrear ese trabajo que ya hizo alguien más en nuestro idioma. O sea, no, realmente es eso. Pero igual es bastante Y complicado porque recrear un personaje, por ejemplo, icónico como varios de los que vos tenés, y transmitirle al espectador en tu idioma, o bueno, en el caso de Latinoamérica, español Latinoamérica, tenés que transmitirle las vibras lo más similar posible o dentro de la connotación que tu director te da en ese caso, es muy difícil porque es un personaje que ya está creado, que ya está interpretado y vos tenés que adecuarte a eso para lograr el mismo objetivo. sí, Es muy totalmente. Y difícil. entonces pasamos al siguiente punto, que es, bueno, ya lo estoy recreando, pero entonces, ¿cómo lo tropicalizo? Claro, ¿Sabes? eso, exactamente. Eso, o sea, tropicalizarlo es justo lo que dice Julián, ¿no? El cómo hacer que esté más cercano a este nuevo mercado meta, digamos, al que va, que es la comunidad latina en nuestro continente, Tal ¿no? cual, tal Y cual. entonces, bueno, está increíble eso, pero es otro grado de dificultad que ya vamos teniendo, sobre todo al español latino, porque si tú te fijas, el doblaje en otros idiomas, pues es para esa comunidad, ¿no? El italiano, pues es para los italianos, o sea, nada más, ¿no? Sin O duda. sea, no hacen diferencias entre los napolitanos, los veneces, ¿no? O sea, es para toda para Italia todo. y punto, se acabó. Tal cual, tal cual. Ajá. En cambio, aquí, para Latinoamérica, somos muchos países que sí compartimos muchas cosas, pero también tenemos Sí, diferencias. incluso palabras. Diferencias Sí, sí. lo que decíamos, ¿no? Del charchisme, bueno, pues para México significa una cosa, en Uruguay significa otra, en Argentina tal vez significará otra, Sin duda. y a lo mejor Paraguay ni siquiera lo usa y no sabe qué es O capaz chisme, que es un ¿no? plato de comida, sí, sí, sin duda. O sea, puede ser cualquier cosa. Así es, así Tal es. cual. Y entonces tener que unir todo eso o tenerlo al tanto a la hora de que tomas la decisión de cómo lo digo en español, cómo expreso esto en español, pues ahí viene el siguiente grado de dificultad, que también es apasionante, ¿no? Hacer esa adaptación y tropicalización de los contenidos para pues nuestro continente. Está padre, Tal ¿no? cual, está padre. Me encanta el término está padre. Sí, sí. Ya te lo voy diciendo, Marina. Sí. Voy a empezar a usar después en mi día a día. Voy a usar el está padre. Muy bien. Marina, bueno, la verdad que sí, totalmente comparto todo lo que decís y aparte, sin Ajá. duda desde tu visión más técnica y de muchísima experiencia, es tal cual como lo decís, o sea, es una propiedad que ya te ganaste con todo este tiempo por la cantidad de interpretaciones que has tenido y personajes súper difíciles, no solo personajes reconocidos y buenos, sino que personajes súper difíciles. Yo lo veo desde el lado que a mí me apasiona, que es el arte, que es la actuación, y lo veo desde ese lado y digo, me vuela la cabeza cómo interpretan determinados actores tales personajes a nivel doblaje y a tales niveles. Y Sí, eso me sí, parece sí. tremendo. Y justamente, anidando esto, me encantaría meterme un poquito en el universo de los Simpsons, porque te cuento que acá, en general, creo que en Latinoamérica los Simpsons
son un hito enorme, Sí, sí, enorme. Incluso yo siempre lo digo y lo hablo con todo el mundo. Para mí, Homero es Humberto Vélez y no es el Homero original. claro. Esa es la realidad. Y así me pasa. Humberto es el original. Humberto es el original, 100%, Sí. 100%. Y O sea, siento que acá en realidad el doblaje, acá en Latinoamérica me refiero, el doblaje se lleva más pasional. Es como algo que en donde se le mete mucha más, se interpretan muchas más emociones. Al menos a mi forma de consumirlo, quizás es lo que vos comentás que, bueno, obviamente nosotros estamos acostumbrados porque para nosotros es más de casa, es más de nuestras raíces lo que estamos escuchando, pero claro. siento que hay mucha más pasión, que hay mucho más corazón que se le mete a un personaje a la hora de interpretarlo, que me pasa que con doblajes, no solo España en general, en otras partes del mundo, me pasa que a veces no es tan así, a no ser, bueno, voces originales, que sí, por supuesto salió de ahí el guión, pero en la interpretación me refiero, yo creo que Latinoamérica tiene muy buen nivel de interpretación en cada Y te voy a personaje. decir por qué. Porque que hay que analizar muy bien este punto que nos puede pasar, pensemos en Argentina y México, para que lo veamos que es Sí, el mismo idioma, más o menos lo mismo que estamos hablando, Latinoamérica. En Argentina, los que empezaron a hacer doblaje fueron locutores. claro. Y en México, los que empezaron a hacer doblaje fueron actores. Actores, sí se Y nota. entonces aquí hay una diferencia sustancial. El locutor no necesariamente, o sea, los dos tienen que hablar bien y bonito, digamos, ¿no? Sin O sea, duda. tienes que hablar bien, que se entienda, tener la voz bonita, bla, 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 bla. Muy bien, los dos parten del mismo tronco común. Pero el locutor no necesariamente se involucra emocionalmente con lo que está diciendo Exacto. para poder ejecutar bien su labor, ¿sabes? Pero el actor sí tiene que involucrarse emocionalmente, si no, no lo está ejecutando bien. Y ahí esa pequeña sutileza es la que hace la enorme diferencia cuando tú estás escuchando un trabajo realizado por locutores y un trabajo realizado por actores. Entonces, justamente esto que tú señalabas, es que hay algunos, o sea, siento que en Latinoamérica se le echa más punch, ¿no? Más tal, Sí, porque la mayoría de los doblajes latinos son ejecutados por actores. tal Y cual. por ahí en una de estas, la verdad no lo sé, me estoy aventurando. Los que empezaron a hacer doblaje en España, por ejemplo, fueron locutores, no Sí, o actores. quizás del Y medio, de ese quizá, lado. Sí, sí, sin duda. No es y lo mismo. quizá ahí puede ser esta diferencia que dices, pues es que no me llega, ¿no? Y el de acá sí me llega de alguna manera, sí me siento identificado, sí me gustó como lo dijo, me conmovió, me dio risa, etcétera. O sea, hubo una conexión emocional Claro. con un trabajo y no con el Que otro. no quiere decir Quizá que por esté ahí mal puede o ser. bien, sino que el resultado o la captación del público va a ser diferente por la impronta que Exacto, tiene el personaje. Tal cual, tal cual. Es un buen punto y exactamente. no lo había pensado por ese lado, pero sí, es muy cierto, es muy cierto. Sí, Bueno, sí. para entrar un poquito en el universo de los Simpsons, yo quiero preguntarte si recordás cómo fue tu primer casting en los Simpsons. Si te acordás cómo fue ese momento y qué sentías. Sí, claro, Los Simpson, igual que muchas otras series, hay dos maneras en que tú puedes llegar a una serie en el doblaje mexicano, por ejemplo, ¿no? Una es que el director directamente te asigna el personaje y no hay prueba de voz, no hay nada. Bien, Y la otra es mediante un casting o pruebas de voces. Entonces, bueno, esto depende principalmente por el cliente, o sea, el dueño del material, el que manda hacer el doblaje. Ya sea que quiere intervenir en la selección de las voces o no, o le da lo mismo y claro. te da carta abierta a que tú decidas qué es lo que quieres hacer como empresa y como director del proyecto, ¿no? Bien, En el caso de los Simpson, bueno, Fox sí quería intervenir en la selección de las voces y entonces mandó a hacer pruebas de voces. El capítulo que se utilizó fue este del cumpleaños del señor Burns, que todo el mundo le sí. regala gelatinas. Bueno, ese es el capítulo que se utilizaba. Únicamente estaban buscando a la familia. Esas eran las únicas voces que les preocupaba. Lo que pasa, que ha pasado en varios capítulos, se ha visto que muchas voces de personajes secundarios o de personajes igual bastante populares cambian, son distintos actores de doblaje, cambian las voces. Sí, A veces algunos te das cuenta y otros no te das tanto cuenta, pero cambian bastante a lo largo de la serie, pero las voces principales no, y eso es muy importante, ¿no? Me imagino que lo sí, manejan por supuesto, para la identidad del personaje, etcétera. tal cual. Entonces, bueno,
se convocan a pruebas de voz. Lo que sucede en la prueba de voz es que, digamos que se designa un día que se van a estar testeando a diferentes actores. Entonces, la empresa te cita: Marina, tienes llamado mañana, prueba de voz a las 10 de la mañana. Ah, ok, entonces tú llegas a las 10 de la mañana y hay una escena o diferentes cachitos que ya lo tienen decididos en donde te van a testear con ese personaje. Bien. Y bueno, así es, vamos llegando todos los actores, llaman a, pues, ¿qué te puedo decir? Como a 6 actores por cada personaje, para, pues, cada quien aporta su interpretación, y ya entonces se le manda al cliente y el cliente las escucha y va seleccionando, ¿no? Bien. En ese casting a mí me llamaron para hacer a March. Yo en ese momento tenía como 22, 23 años, una cosa así. Y siento que era demasiado joven para hacer a Marge Simpson. O sea, ni siquiera estaba casada, no tenía hijos. Como que me faltaba vida por recorrer. Y esto de la vida, fíjate que es bien interesante, porque no es la edad, sino es cosas que vives, que de alguna manera afectan la forma en que hablamos, en que decimos algún tono, porque te lo voy a poner en una ilustración muy burda. Tú nunca vas a saber lo que es un dolor de muelas si nunca te ha dolido una muela. Tal cual. Por más que yo trate de explicarte lo que es el dolor, Sin duda. Nunca lo vas a tú entender. vas a decir, Claro. no, pues sí está feo, ¿no? Pero si ya te dolió una muela alguna vez cuando eras chico o ya de grande, dices, no, sí, es una cosa espantosa. Sin duda. ¿Sabes? Sí. Pero bueno, pues yo disciplinadamente hacía mi casting para March y ya, ok. Y se mandaban las pruebas, ¿no? Y no quedaban. Entonces, a las pocas semanas, otra vez. En el caso de Los Simpsons se convocó a 3 castings que yo recuerde, y en los 3 siempre me hablaban para March. Claro. Y yo decía, qué raro que me llamen para March, si yo, pues, ya es como del conocimiento que hago niños. Pero bueno, dije, pues, ok, ¿no? Hasta que un día me llaman igual ahí ya no fue casting, fíjate, ya me dijeron, tienes llamado, o sea, ya es como cita, Claro, ¿no? ya de es más trabajo. definido. Ahí va, más definido. Ajá, más definido. Llego yo a la sala y veo en el monitor, que ya no era óptico, ya era video, veo en el monitor que está este mismo capítulo de las gelatinas, y dije, otra vez estos pinches monos feos, ¿no? Porque recuerden que en aquel entonces veníamos de Disney, los muñequitos muy lindos, Claro. o sea, de Winnie Pooh, y de pronto ver estos monos picudos, ojeros, o sea, ojones y demás, decías, ¿Qué es monos tan esto? grotescos. Claro, ¿qué es esto? Exacto, ¿qué es esto tan feo, no? Pero ahí ya veo que está Patti Acevedo, que todo mundo sabía que hacía niñas, y dije, Sí. bueno, sí, claro, Patti para la niña. Veo que está Nancy Mackenzie, que dije, perfecto, Nancy para la mamá, ¿no? Y ahí es cuando por primera vez intuyo y digo, y yo vengo para el niño. Claro, por te quedaba un supuesto. niño más. Era como, bueno. Claro, ¿no? Y entonces, pues sí. Y entonces, bueno, había otras personas ahí en la cabina, que rápidamente intuyes que no son del medio, porque nosotros, nuestra forma de vestir para trabajar es como muy, pues muy cotidiana, muy así como estamos tú y yo, ¿no? Claro. Nada, nada elaborado. Nada no es traje, extravagante, corbata sino bien Nada arreglado, extravagante, bien, ni bien. de oficina. Entonces, cuando ves a alguien de traje, corbata y zapato boleado, dices, no, pues Claro. es un alien, ¿no? O sea, no es de aquí. Claro, Y sí. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace aquí este tipo, hace no? este Es un tipo? infiltrado. Y entonces, pues sí, uno de esos, pues ya sabes, te presentan a todo mundo. Yo la verdad nunca retengo los nombres, ni en ese momento ni ahora. Y Humberto dice que era Matt Groening, yo la verdad no lo sé, pero si Humberto lo dice, yo le creo. Y Humberto es Homero, sí, sí, sí. o sea, no le puede. Claro, Humberto es Homero, entonces Claro, sabe claro, más claro. que Matt todavía. La anécdota de Homero, digo, de Humberto y cómo llega a la serie, bueno, ya todos la saben, ¿no? Pero bueno, como te digo, estaba Sí. nada más Nancy, Patti, y estaba yo, y el de Homero pues no llegaba, que en su momento fue Miguel Ángel Gigliazza, que nunca Sí. llegó porque se fue de pedote la noche anterior. Es buenísimo. Y nunca llegó. Es buenísima esa anécdota, Y es nunca buenísima. llegó, ¿no? Y de pronto pues llegó Humberto. Claro, Pero está como de bien, costado ¿no? le Sí, vino a él claro. y dije, bueno, dale, estoy acá. Claro, pero lo dices, hacemos. bueno, pues es la suerte de todo mundo, ¿no? Lo que está en tu destino y está en tu destino. Y el caso es que, bueno, esta persona que te digo que Humberto dice que era Matt Groening,
se acerca y nos empieza a dirigir uno por uno, qué es lo que quería el personaje, etcétera, etcétera, y pues ya pasas y entonces ya lo mismo, ¿no? Doblas las frasecitas, te va dando indicaciones y entonces él ya te aprueba o no te aprueba. Y así es como fuimos quedando cada uno de nosotros en la familia y a partir de ahí, bueno, ya se definió entonces el reparto. Y ya se empezó a doblar la serie. En un principio había 2 temporadas ya listas para doblarse. Entonces, en un principio, sí, digamos que cada semana hacíamos por lo menos, la verdad no lo recuerdo con certeza, pero pues habrán sido 2 capítulos que hacíamos a la semana. Bien. Quizá bien. 4, tal vez, ¿no? Que hacíamos a la semana. Bastante. Porque ya estaban, te digo, Ya esas estaba, 2 claro, temporadas ya estaba listas. arriba. ¿Y te imaginabas que iba a ser el fenómeno que fue después Los Simpson? Porque en realidad Los Simpson, por lo que yo tengo entendido, cuando se estrenó allá en Estados Unidos, tuvo muy buena aceptación, venía desde otro programa más, en realidad fue como un agregado de ese programa, bueno, etcétera. Sí, Pero sí, sí. ¿vos te imaginabas que iba a tener, que iba a ser el fenómeno que fue, incluso acá en Latinoamérica? Porque fue una No, locura. por supuesto que no, por supuesto que no. Yo creo que nadie, ni ellos mismos imaginaban Claro. el éxito que iba a tener a nivel mundial, Increíble. ¿sabes? O sea, no, claro que no, claro que no. Y bueno, pues conforme iba pasando el tiempo, pues ibas como aprendiendo a querer a estos personajes, a valorar la serie, decías, oye, qué buenos temas están tratando, porque pues justamente Los Simpson fue el primer dibujo animado para adultos. Para adultos, tal cual, tal cual. El gran error que yo creo que se cometió en muchísimas televisoras es que lo programaban en un horario infantil. Acá ¿no? pasó lo mismo también, en pila de horarios, Claro, que claro. era para, mezclado entre otros dibujitos infantiles, de repente estaban los Simpsons y no... Sí, y muy mal. Si bien no era un dibujo Entonces, sí. explícito como otros dibujos para adultos, tenía chistes de adultos. Sí, ese y tipo de además Los Simpson particularidades. estaba lleno de referencias y de Exacto. cositas ahí ocultas De a lo todo. largo de todo el capítulo. Sin duda. Entonces, pues no, los niños obviamente no lo iban a entender. Y por eso tuvo tanta reacción en contra en un principio, ¿sabes? Pero pues como todos decíamos, pues es que no es, o sea, la serie no tiene la culpa de que la programen en un horario infantil, pues Claro, programenla claro. en la noche. Tal cual. ¿No? O sea, para adultos. Pero bueno, así fue. Y así fue como llegué. ¿Vos te convertiste en una consumidora de los Simpsons? ¿A vos te gustaba ver tu trabajo después en televisión? ¿O ahora incluso en la actualidad mirar capítulos por mirarlos? Yo te digo, yo tengo todo el tiempo los Simpsons puesto en la tele. Está todo el tiempo ahí en la TV puesto, literal. Fíjate que no. En un principio, pues no, porque no tenías modo de verlos, si es que no comprabas las series en. Claro. Pues te estoy hablando de VHS. Sí, VHS, no, me o sea, imagino. ¿no? Tremendo. Porque justo a la hora en que pasaban los Simpsons, yo todavía estaba trabajando, Claro. entonces pues no podía verlos, ¿no? Y acuérdense que no existían en aquel entonces estos canales de Cartoon Network y tal, no existían todavía, no existían. No había No. esa programación por cable o por TV Paga que pudieras ver la serie Nada, no completa. no existía nada. Si no lo veías en el horario de la televisión abierta, ya no estabas tenías, frito, sí, o sea, sí. ya fuiste, sí, ¿no? Entonces, pues no los podía ver. Incluso en algún tiempo me regalaron la primera temporada ya en Bien. VHS y todo, pero pues tampoco, o sea, como que no, fíjate que no solemos, y digo solemos porque creo que no, el estar viendo tu trabajo, ¿no? Incluso hay materiales que les cuento de la película de Chocolate. Doblé a Juliette Binoche en esa película y me gustó mucho y lo que tú quieras, pero bueno. Y un día, ya acá en Mérida, o sea, te estoy hablando del 2012, 14 por ahí, no sé, están mis hijos viendo la televisión y yo la estoy oyendo porque normalmente ellos se ponían a ver la tele Sí. y yo hacía otras cosas en la casa y tal, pero la estoy oyendo, ¿no? Y de pronto les digo, ¿esa soy yo? Y me Es dicen, increíble. sí, mamá. Y entonces pues me siento a verla porque como que sí reconocía, ¿no? Algunos Claro, que yo diálogos, decía, sí, sin duda. Ajá, y entonces me pongo a ver la película y nunca la había visto. Y dije, ay, qué bonita película, porque solo había visto mis intervenciones, ¿no? Pero toda la película armada nunca me había sentado a verla. Y dije, Tremendo. qué película tan hermosa, o sea, ¿sabes? Pero te estoy hablando que creo que Chocolate es del 2000, o sea, 12 años después, que dices, no puede ser. No, ¿sabes? increíble. En realidad, en relación a esto,
puntualmente en Los Simpsons, porque vos, tu trabajo es enorme, has interpretado personajes súper icónicos que ahora también los vamos a nombrar, pero en relación a Los Simpsons, ¿vos recordás algo de lo que hayas tenido que grabar, interpretar incluso, que te haya marcado? Bueno, sin duda los Simpson tienen muchísimos momentos Sí. fuertes, digamos, ¿no? Por no llamarle icónicos, porque sí tiene icónicos, pero digamos en sus diálogos sí tiene momentos muy importantes, Sí, digamos, ¿no? tal cual. Pero como que sí me sorprendió, pues, o dije, ay, creo que es en la película que Marge le dice a Lisa que es mujer y que entonces las mujeres tenemos que aguantar y tenemos que estar Sí, recuerdo. como ocultas, o sea, todo un discurso de sumisión que dices, ay, qué fuerte, ¿no? O Sí, sea, y qué fuerte porque retrata lo que muchas mujeres en su momento, pues pensaban. Espero que hoy día ya tal sean cual. cada vez Es que los menos, Simpsons tenían ¿no? mucha habilidad Pero en sí. diálogos de lograr eso. Incluso adelantados a una época en la que hoy en día, por suerte, se construye un montón de situaciones y un montón de cosas. En esas épocas quizás no era tan habitual que se hable de eso y los Simpsons, desde su punto de sátira, lo lograban comunicar. Eso Claro, me claro. parece fantástico eso en una serie Sí, de sí, sí. animada, sin duda. Si vos tuvieras que, por ejemplo, en base a tu experiencia, sabemos hiciste a Bart, hiciste también a Marge en determinados Ujú. momentos. En base a tu experiencia, si tuvieras que describir esa experiencia en una o dos palabras, ¿qué fue para vos? ¿Qué marcó para vos esa experiencia? Uy, no, es que no se pueden dos Es palabras. muy poco, ¿no? Te di pocas chances. Sí, porque no solo es digamos, no solo es el reto histriónico y de la labor, digamos, que por supuesto que lo representa cualquier personaje, sino todo lo que vino después y alrededor de Eso, Los sí, sí, Simpson, tal cual, ¿sabes? tal cual. Sí ha sido un reto y ha sido un privilegio. ¿Y cómo sentís Sí, que sí, sí, afectó sí. para vos justamente todo ese fenómeno que fue Los Simpson y vos con una carrera comenzando, o bueno, entre pasos? Bueno, me imagino que de ahí te deben haber llamado de todos lados. Sí, 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 pues por supuesto, te da una notoriedad y una exhibición que no era usual en aquel entonces. Igualmente nos toca tanto a los de Dragon Ball como a los de los Simpson Sí, abrir mucha brecha, por ejemplo, en el mundo de las entrevistas, de las convenciones. A nosotros nos toca pues todo el principio, ¿no? El acierto, error, el que nos defraudaran, el que nos dejaran botados, el que te pusieran un hotel de cuarta, en el fue, que, o sea, todas esas cosas que a lo largo del camino y por nuestra experiencia, pues se fueron puliendo, cambiando, modificando, etcétera, ¿no? De las entrevistas igual, o sea, de estar presente en medios, de dar esta notoriedad de nuestro trabajo anónimo hasta cierto punto y que siempre llama la atención y causa como inquietud de quiénes hacen las voces, etcétera, cómo tal son, cual, tal cual. ¿no? Entonces, nosotros por hacer las series como que mejor posicionadas, vamos a llamar así, y tal vez las más longevas en ese momento y hasta ahora, ¿no? Pues a lo largo del tiempo, pues nos llaman y nos llaman y nos llaman. Y por supuesto, como bien dices, esa exhibición pues te va abriendo otro tipo de puertas y otro tipo de proyectos y poder participar en otro tipo de cuestiones y de cosas que claro que por supuesto es gracias a eso, ¿no? Y pues está muy padre, pues qué te puedo decir, es maravilloso. Bueno, vamos un poquito más allá de Springfield, ya lo nombramos un par de veces, pero tenés personajes súper conocidos, como es, por ejemplo, Piolín, Ujú. como es Sí, Carlitos, el de los Rugrats. Incluso interpretaste voces de actrices como Sandra Bullock, también Nicole Kidman, que, bueno, entre varias. sí, sí. Seguramente no debas poder elegir a uno, pero ¿cuál pensás vos que fue la experiencia de todos estos personajes y actrices, incluso súper importantes, súper reconocidos en títulos grandes, que te haya marcado más, que haya dicho, la verdad me encantó esto o me marcó por tal motivo? Pues mira, no sé si me marcó, pero sí ha sido bonito, por ejemplo, en el caso de Demi Moore, que me han pasado dos cosas interesantes a lo largo de mi carrera con Demi Moore. Por un lado, pues sí empecé a hacer varias películas de Demi Moore. Ujú.
Y las diferentes compañías como que me llamaban para hacer a Demi Moore, que bueno, no están obligadas a llamarte, ¿no? Claro. En México de pronto se empezó, ha tenido épocas en que sí, que no, a tratar de respetar un mismo actor para o sea, un mismo actor de doblaje para un actor norteamericano o bueno, extranjero, pues para darle identidad y tratar de dar identidad, pero eso a veces es prácticamente imposible, porque hay algunos actores que trabajan muchísimo Sin y duda. entonces a veces las películas llegan al mismo tiempo y se tienen que doblar casi la misma semana Claro, y pues un muy mismo poco tiempo actor, y mucha velocidad, sí, sí. claro, no puede dividirse en dos a veces, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de Demi Moore, por ejemplo, cuando salió ella en Los Ángeles de Charlie, en la empresa que iban a doblar la película, porque era para cine, decidieron hacer prueba de voz para Demi Moore. Y entonces el director de la película llamó a todas las actrices que habíamos doblado alguna vez a Demi Moore. Y dijo, miren, todas ustedes han hecho a Demi Moore en alguna película, ¿no? Entonces, pues yo le mando estas pruebas y que el cliente decida cuál quiere, Tal cual. ¿no? Pero digamos que Demi Moore es de cualquiera de ustedes, ¿sabes? Y entonces fue muy bonito que me lo dieron a mí. O sea, que me quedé con eso. O sea, que dices, ay, pues qué padre, ¿no? Que O fue sea, una esa fue película la primera. muy taquillera, Los Ángeles de Charlie. O sea, una película Claro, y súper además Demi Moore se veía espectacular y como que causó mucha expectación. Ella en su carrera, Sí, yo sin creo que duda. para Demi también en su carrera fue importante hacer Sin Los duda, Ángeles de Charlie, sin ¿no? duda que sí. Entonces estuvo muy bonito eso. Y la segunda cosa que me pasa con Demi Moore es que a recientes fechas, no sé, tal vez, creo que todavía no son 10 años. Bueno, ella escribe su biografía y y entonces de la editorial me llaman para yo hacer el audiolibro. Entonces también fue muy padre porque de alguna manera mi trabajo, independientemente de que otras actrices han doblado a Demi Moore, mi trabajo con Demi Moore llegó a marcar a determinadas personas que decidieron pues que yo fuese la que contase su historia, Claro. ¿no? Su biografía. Entonces eso también dices, bueno, Sin- pues está bonito. Está muy ¿no? lindo, Está claro. padre. Más allá de que es Sí, un sí, gran sí. trabajo y a nivel actoral te sigue potenciando y sigue construyendo tu carrera, creo que a nivel personal debe ser algo hermoso también, es algo muy lindo. Sí, sí, totalmente, totalmente, ¿no? Tengo entendido que vos tenés tu propia academia, se diría, o empresa que se llama Colegio de la Voz, ¿estoy en lo correcto? Sí, fíjate que a lo largo de los años, cuando iba yo a las convenciones me empezaron a invitar mucho a preparatorias, a universidades, a hablar de mi carrera, de mi profesión, sobre todo como es una carrera diferente, ¿no? Que Sí. como que no se sabe mucho y tal. Pues esto, como para abrirle el espectro a los chicos de que pues hay otras cosas, ¿no? Y qué es lo importante o qué es lo que se necesita para, digamos, que tener éxito en tu desempeño profesional, ¿sabes? Bien. Entonces, bueno, cuando iba a estas invitaciones, pues la pregunta más recurrente es ¿y dónde estudio y tal? Claro, ¿cómo Y lo la hago? verdad es que, al menos en México, no había escuelas, ¿no? No había, había academias de actuación y todo, pero así propiamente doblaje, pues Enfocada en ninguna. el doblaje, claro, exacto, exacto. Ajá, y entonces, bueno, no solo a mí, sino a varios compañeros, pues se nos fue dando quizá de una manera muy, pues, muy orgánica, ¿no? El decir, pues, de pronto me decían, ¿no nos podrías dar un tallercito en una universidad? No, yo sí, claro. Y bueno, y entonces, pues ahí estás como que entre que das clases, pero sigues trabajando, etcétera, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, si yo tuviera que enseñarle desde cero a alguien esto del doblaje, o sea, ¿qué cosas tendría que enseñarle y cómo? O sea, ¿cuál es, según yo, mi metodología un poco más didáctica para Claro. poder enseñar esto, ¿no? Y entonces me di a la tarea como de estructurar, pues, una metodología, ¿no? Del punto A al B y todo lo que debes aprender en medio, ¿no? Y bueno, pues eso lo hice y pues lo empecé a aplicar de manera presencial. La manera presencial pues te limita a la gente que está en tu ciudad. Y entonces con la pandemia pues se abrió a este sistema y esta plataforma que es virtual y dije, oye, qué maravilla, porque entonces me permitió llegar a muchísimas más personas porque la inquietud pues existe en toda Latinoamérica Sí. y me atrevería a decir en todo el mundo. Sin duda, en todo el Entonces, mundo. bueno,
pues lo puse como que ya abierto, no solo presencial, sino también, bueno, en ese momento era solo virtual, y la verdad que me funcionó muchísimo. O sea, yo he tenido alumnos de Alaska, de Patagonia, ¿sabes? O sea, de todas partes de Europa, incluso, bueno, todo Colombia, Perú, Venezuela, Guatemala, Panamá, y pues es como muy bonito, ¿no? En toda mi país, por ejemplo, pues de norte a sur, por ejemplo, por supuesto que he tenido alumnos de todas partes, del norte de México, del sur de México, o sea, de todas partes. Y es así como muy padre. Y entonces, bueno, yo por supuesto que siempre, que aquí viene otro punto que es muy importante, este código ético que debes tener, ¿sabes? Mis talleres no son largos, son como intensivos, son 8 sesiones nada más. Bien. Porque yo lo único que hago es transmitirte el conocimiento de la técnica. Claro. Pero ya la práctica, el dominio de la técnica, pues eso ya es responsabilidad del alumno y lo puede hacer pues en cualquier otro momento. Se me hace un poco ruin cobrarles la práctica, claro, ¿sabes? Entiendo. Yo más bien les digo, tómenlo como que yo de vez en cuando te reviso, digamos, ¿no? O sea, tú practica. Y podés cobrar, ya sientas, podés pagar una revisión a ver cómo vas, para tener un control. Está muy bueno eso, está muy bueno. Exactamente, sí. Yo les digo, considérenlo así, ¿no? No que no se queden con que lo que yo practico con Marina ya me va a ir haciendo el mejor actor, porque no, requiere de muchas más horas, muchísimas más horas de dedicación, de ir, les digo, por ejemplo, sí. Considera que yo te ayude cuando me dices, siempre he hecho, por decirte, personajes de jovencitos y ahora quiero empezar a hacer los protagónicos. ¿Qué necesito hacer? Exacto. Ah, bueno, ok, ¿no? Entonces te voy ayudando a perfeccionar tu técnica. O sea que algo más personalizado también la gente puede acceder a eso contigo. Que sea como explicaste el ejemplo. Yo ya sé que tengo un personaje porque ya estoy trabajando, ponele, y me viene un personaje para interpretar y yo me siento en el desafío de tener que entender cómo interpretar ese personaje. Eso sí lo pueden acceder con vos, esta personalización. Claro. Está bueno. Y mira, por ejemplo, el papá de mis hijos, siempre en su carrera lo llamaban para ser jovencitos, pero pues ya de pronto era un hombre de 36 años, 37 años y yo le decía, es que también puedes hacer otro tipo de personajes, ¿no? Claro. O sea, pero es que ¿cómo? No es cierto, tengo voz de pito y yo, no es cierto, claro que no. Y entonces, fíjate, o sea, te estoy hablando de un compañero profesional y todo. Sí, sin y duda. Empezó entonces a practicar sus tonos graves, sus tonos medios y yo le ayudaba, claro, como su esposa y lo que tú quieras, pero era de, ese tono está bonito, esa parte está padre, ya sabes. Y entonces dices, claro, y vas descubriendo otra gama de posibilidades que tú ni siquiera considerabas que podías hacer. Tal cual, ¿sabes? Como por ejemplo alguien, yo estoy acá en Uruguay, alguien de Argentina, acá nos ven de distintos países, incluso desde España, de distintos lados. ¿Cómo puede hacer la gente si está viendo esto, nos están viendo contar sobre esta experiencia? ¿Cómo pueden hacer para acceder a tomar clases con vos? Pueden entrar a mi sitio web, que es www.marinahuerta.com, y ahí están las diferentes ofertas que yo tengo. Yo siempre les pido que antes de nada agenden una cosa que ahí está, que se llama valoración previa. Okay. ¿Qué es la valoración previa? Bueno, yo por supuesto tengo que saber de dónde partimos y hacia dónde queremos llegar. En esta oportunidad, aparte de que sí hago una pequeña valoración tal cual, ¿no? Con ciertas cosas que ahí tengo que para mí me sirven para saber qué tipo de voz tienes, qué problemas yo veo que tienes de primera instancia, en fin, algunas cositas como esas. Ahí ya vemos qué es lo que tú quieres en realidad. Puede ser gente que se acerca porque tiene un podcast y quiere pues como perfeccionar su voz y colocarla y tal, o si quiere hacer doblaje propiamente, porque yo lo que imparto puede servirte tanto para la locución, ¿no? O para el doblaje, y algo que yo estoy abriendo desde hace ya varios años, que es la actuación de voz. Como todos sabemos, el doblaje pues está así como que entre que sí que no con la inteligencia artificial, también, pero sí, es verdad. Yo quiero abrirles la posibilidad a que descubran el enorme campo de acción que tienen con la actuación de voz. Que la actuación de voz sirve para los videojuegos, por ejemplo, ¿no? Que ese es un tema. Y es un mundo increíble, el tema del doblaje en los videojuegos es increíble. Exactamente, ¿no? O los audiolibros, o lo que es la radionovela, o la audiodescripción, o sea, como que hay mucho campo alrededor de que no solo es doblaje. Tal cual. Yo sé que a mucha gente le llama mucho la atención el doblaje, pues
por las series mismas y por las convenciones y Claro. todo esto, que es un mundo de oropel y fantasía que por supuesto que todo el mundo quiere participar. Pero independientemente de eso, bueno, ya una vez que descubres este mundo, ¿no? Que les pasa lo mismo que dijimos que me pasó a mí, el que resulta que es mucho más de lo que tú en algún momento dado pensabas, si te logra atrapar, bueno, pues tienes muchísimo más campo de acción y eso es lo que a mí me gustaría, pues, dejarles a mis alumnos, ¿no? ¿Y tu consejo cuál sería, por ejemplo, para una persona que quizás está escuchando esto y que todavía no tiene ningún proyecto de doblaje o ni siquiera se imagina en qué proyecto puede ser parte, pero le interesó toda la mecánica, le interesó un poco también lo que contaste sobre la experiencia, sobre cómo es el vivir en esto? ¿Qué consejo le darías a esa persona para que se anime a empezar? Pues que se atrevan, porque finalmente, como decimos acá en México, de músico, poeta y loco todos tenemos un poco. Muchas veces ni siquiera sabemos el potencial que tenemos porque por angas o mangas a lo largo de nuestra vida no nos lo hemos permitido. Por miedo al ridículo, porque alguna vez de chiquitos alguien nos dijo, ay, tú no sirves para esto, porque, ¿sabes? Sin duda. Entonces, Sin duda. la verdad, atrévete a experimentarlo, a conocerlo. Y finalmente, como hemos hablado a lo largo de la entrevista, todo lo que tú aprendas, todo, no importa, tejido, macramé, la voz, todo lo que tú aprendas, te puede servir en algún momento de tu vida. Sin y duda. finalmente te sirve en este empoderamiento, ¿no? De tu ser, de tu persona, que no te estás quedando con esto nada más, sino estás tratando de ir expandiendo tu ser, te modifica tu juicio, te abre la mirada a otro tipo de pensamientos, de filosofías, de disciplinas, de místicas, que a fin de cuentas te enriquecen como ser humano. Entonces, eso es lo que yo sí les aconsejo. Atrévete a vivirlo. Finalmente, en un espacio contenido, porque además mis clases ya son personalizadas. Sí doy también a grupos, pero son personalizadas, así como estamos tú y yo. Bien. ¿No? De pronto hasta apago mi cámara, que le digo, hazlo tú, yo no, Claro. o sea, olvídate que estoy, Exacto, ¿no? exacto. Hazlo tú contigo. Y no sabes, de verdad que yo sí tengo muchísimas historias de éxito en ese sentido, de cómo llega una persona conmigo a mis talleres y cómo sale. Claro. Completamente diferente. Y eso para mí es uno de mis mayores logros. Yo no sé si se dedican después a esto, no lo sé, pero sí sé que esa persona cambió. Me encanta. Sí sé que esa persona creció enormemente y eso la verdad pues es un gran logro y un gran Te iba a decir, orgullo que debe tengo. ser, aparte de a nivel profesional, a nivel personal eso lo debes vivir de forma muy linda. Muy Ver la lindo. evolución de esa persona que fuiste conociendo y que Sí. con tus habilidades pudiste también ayudar a que se animen. Porque considero lo mismo que Sí. vos, comparto 100% el pensamiento. La vida es muy cortita como para no animarnos a las cosas, es así. Entonces, Claro. comparto 100% lo que estás diciendo. MarinaHuerta.com para los que quieran charlar con Marina, hacer una revisión, a ver en qué situación también actoral se encuentran y poder Claro. encarar un poquito por este lado, que me parece una muy buena propuesta, no solo profesional como la carrera y tal, sino creo que personalmente para animarse a más cosas. Me gusta, me parece muy bueno, Marina. Claro. La verdad que es un placer escucharte hablar, más allá de lo que uno conoce desde el lado de fanático de tus personajes. Es un placer conocer a la persona detrás de esos personajes y considero que Gracias. hemos tenido una charla muy linda, al menos yo estoy muy agradecido por este espacio contigo. Y para cerrar, me gustaría 2 preguntitas que tengo para ver qué me podés A ver. contar vos. Una de esas es si la gente que te para o en la calle o en eventos o en donde vos, o quizás hasta con alumnos te pasa, son de pedirte que les digas muletillas o frasecitas de distintas cosas. Bueno, creo que el caso más popular seguro sea Los Simpson. Alguna frasecita de Bart, algo. ¿Son de pedirte esas cosas? Sí, claro, siempre, ¿no? Quieren escucharte. Quizá no una frase en específico, que también los hay, ¿no? Que te piden una frase en Claro. específico, pero sí quieren escuchar la voz porque de pronto, y yo lo entiendo, ¿sabes? En un principio, cuando iba a las convenciones, casi siempre estaba embarazada, entonces decían, o sea, ¿cómo? Bart Simpson es mujer y tras de todo está embarazada, o sea, ¿cómo? Entonces de pronto sí es así como que, a ver, porque como que no te creen, como que dicen, no es cierto, ¿sabes? Entonces, bueno, siempre te piden que hables como los personajes. Y bueno, pues sí, es como muy recurrente.
y nada, pues es divertido, ¿no? Verles la cara así de... ¡Ah! Es muy bonito porque finalmente es un público o son unos fans que han crecido contigo, o sea, que empezaron siendo jóvenes o niños y ahora pues ya son jóvenes, adultos jóvenes, digamos, ¿no? Que ya son padres de familia, que ya tienen hijitos y entonces sí es como que ellos, es un momento en el que vuelven a conectar con su niño interior, sin ¿no? Duda. Y les recuerda cuando eran chiquitos viendo la televisión y entonces es un momento emotivo muy bonito. A mí, en mi caso, por ejemplo, me acompañaste desde que soy niño y vos no tenías ni idea de ese momento, o sea, como que la conexión con esa persona. Sí. Entonces debe ser una locura desde ese lado también, verlo así. Por eso me gustan las convenciones, porque es ese momento, es ese lugar en donde se vale que hagas todo eso, ¿sabes? A lo mejor en su vida profesional y tal no lo harían porque, bueno, ya tienen otro rol, ¿no? Pero cuando vas a una convención, pues justamente es el momento en donde eso tiene permiso de salir y de aflorar, y lo viven realmente y es muy bonito eso. Y bueno, justamente lo nombraste, pero en las convenciones, ¿recordás alguna anécdota, algo divertido o algo que te haya pasado? Sí. Me imagino que debes tener varias, pero algo así que... Cosas muy lindas, o sea, de todo tipo. O sea, los fans son maravillosos, de verdad que yo los amo. Hay desde el que se pasa todo el día a 2 metros de ti viéndote, no se acerca nunca, no te pide nada, pero te está viendo todo el tiempo. De pronto dices, ay, qué raro, luego ya te da miedo, claro, luego ya te da ternura, luego dices, ¿quieres agua? ¿No? ¿Quieres una galleta? Pero está así como viéndote, o sea, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero bueno, existe ese fan. Existen otros divinos que te regalan cosas, te llevan, te hacen dibujitos, ¿sabes? O sea, como que de alguna manera no saben cómo expresar su cariño, su admiración y entonces te dan, ¿no? Cosas muy bellos. Me pasó, por ejemplo, cuando fui a Buenos Aires. En aquel entonces no existían todavía tanto los celulares ni las redes sociales y yo no sé cómo un fan se enteró que yo iba a ir a Buenos Aires. Él era de Ushuaia. Aparte y sus papás estaban en Buenos Aires, aparte lejísimos. Tampoco sé cómo averiguaron en dónde estaba yo hospedada, que no era un hotel, era casa de unos amigos. Uy, qué miedo eso. Y fueron, haz de cuenta que estoy yo con mi amiga en su casa, en su departamento, y el portero llama y dice, hay unas personas de aquí que vienen buscando a Marina Huerta. Y entonces ya Caro les dijo, Marina, pues sí, aquí está. Y entonces eran una pareja, hombre-mujer, jóvenes, ponle en sus 30s. Ajá. Y entonces me dicen, disculpe, pero es que nuestro hijo nos pidió que por favor nos firmara estos afiches. Entonces tuvimos que ir a comprar los afiches. Me muero. Buscarla y venir y todo, porque no nos va a perdonar si nos regresamos a Ushuaia y usted no... Y entonces dices, pero ¿cómo le hicieron, sabes? O sea, ¿cómo averiguaron todo? No lo sé. No, increíble. Pues el caso es que, claro, pues se los firmé. Aparte en esa época, como decías vos, que no había tanto... No tenías Google Maps, no tenías todo eso, ¿no? De fácil acceso a lugares. Nada. Porque todavía ahorita en este momento sí puedes poner rumbo a Buenos Aires, no sé qué. Claro. Ya mucha gente se entera que vas a Buenos Aires. Exacto. No, en aquel entonces nada. O sea, de hecho el programa de televisión que hice fue grabado, entonces ni siquiera había pasado todavía al aire. O sea, como que no había modo, ¿sabes? ¿Cómo le hicieron? No lo sé. Una locura. Sí. Una locura. No. Bueno, Marina, la verdad que ha sido más que un placer esta charla. Te agradezco de verdad por tu tiempo, la pasé bárbaro. Me quedo mucho con la info de tus talleres, la verdad que me gustó mucho eso. Para despedirnos de la gente, para la gente acá, para los chicos que están mirando acá el video, que son terribles y les encanta Los Simpsons, te podemos pedir como los fans de las convenciones que nos digas alguna frasecita de Bart que a vos te guste, que a vos te más recuerdes. Claro. Ahí te van varios personajillos para... Uy, queridos amigos, me pareció ver un lindo gatito y estoy aquí con Julián. Lo vi, es un lindo Julián. Amigos, me da mucho gusto estar con todos ustedes. Espero que estén disfrutando esta charla que para mí ha sido maravillosa. Amigos míos, de parte de Tommy, Fidi, Didi y Finudais, les mando un beso muy grande, porque ellos no pudieron venir porque se están escondiendo de Angélica. Viejos, pues yo soy su mero padre Bart Simpson. ¡Ay, caramba! Y ya lo saben, viejos, pórtense mal, disfrútenlo bien y niéguenlo todo. ¡Abur! Gracias, viejo.
Tremendo, tremendo. Muchas gracias, Marina, de verdad, por este espacio. Gracias a ti, Julián. Un Un abrazo muy abrazo grande. enorme.